21 de diciembre. No tengo ganas de hacer nada. Al fin y al cabo, si para los celtales este día no significa nada, para mí tiene algo y no puedo salir a andar. Creo que es el fin de año más solitario que he pasado en mi vida. El centro ladino se anima con marimbas y con cenas de medianoche, pero mis contactos con ese centro son demasiado endebles para que se acuerden. Este curso, esta clase, que se llama Etnografía y Reflexividad, el investigador como herramienta de conocimiento, es un intento de sintetizar las particularidades del conocimiento etnográfico, del trabajo de campo etnográfico, con una experiencia concreta, sin la cual esto que estamos empezando a decir no tendría ningún sentido. Cuando escuchamos la palabra etnografía con varias acepciones. Una de las acepciones es la perspectiva. La perspectiva, como perspectiva, la etnografía es una práctica de conocimiento que comprende los fenómenos sociales desde la perspectiva de los protagonistas. También hablamos de etnografías como texto, que son presentaciones monográficas, generalmente por escrito, aunque algunas también ya hay, muchas hay visuales, en que el investigador representa, traduce, interpreta una cultura o grupo social o algún aspecto de ese grupo que por principio se presenta como si fuera exótico para los lectores, aun cuando sea un grupo muy próximo, exótico, algún extrañamiento, alguna revelación que hacer, algún descubrimiento. Y finalmente, cuando se dice etnografía, se suele utilizar como método. Entonces, ¿qué quiere decir como método? Quiere decir actividades que desarrollamos en el terreno, en eso que los antropólogos llamamos trabajo de campo. ¿Qué es lo que tienen en común perspectiva, monografía, o texto y método? Lo que tienen en común es que es la misma persona la que va desde el principio hasta el final del proceso de investigación. La que proyecta, la que imagina, la que va al campo, la que comparece, la que escribe, la que piensa, la que analiza. Es la misma persona. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy a una mujer, María Esther Álvarez de Ermite, conocida en el ambiente antropológico como Esther Ermite, la primera antropóloga social que tuvo la Argentina por titulación en la Universidad de Chicago, doctorado en antropología social y también por la práctica que desarrolló en investigación. Ahí la vemos en el fondo de su casa en Chiapas. Además está el libro que es la traducción de su tesis doctoral, ahí está la etnografía como texto. Entonces tenemos trabajo de campo y texto. Y tenemos una localización en Pinola, que es el nombre náhuatl, Pinola, de lo que hoy se conoce como Villa Las Rosas, que como vemos está al norte San Cristóbal de las Casas y al sur Comitán, las dos grandes ciudades. ¿Qué tiene de particular este conocimiento etnográfico? Lo que tiene de particular es una articulación específica entre una especie de amasado entre los datos, el mundo empírico ahí afuera, y la elaboración teórica, que introducimos desde la academia. Esto toma la forma no tanto de una explicación, una previsión, pronóstico, sino de una descripción. Porque el conocimiento etnográfico es un conocimiento que trata de mostrar qué son esos fenómenos sociales que estudiamos para sus protagonistas o sus miembros. Quiere decir que hay una articulación específica entre teoría y material empírico. ¿Para qué? Para avanzar en una ciencia cada vez menos eurocéntrica, compuesta por conceptos, por teorías más genuinamente universales. Malinowski es nuestro héroe cultural y ustedes leyeron la introducción a los argonautas del Pacífico Occidental, que es, digamos, como el primer texto etnográfico reconocido, los argonautas del Pacífico Occidental, que es sobre melanesios de un archipiélago de las Islas Trobriand al este de Nueva Guinea. Pero además también es la introducción, es como la primera propuesta que empieza a circular, quizás con elementos que él fue tomando más
cosas de su propia historia, de su propia experiencia, dice en qué consiste esto del trabajo de campo etnográfico y por qué debe ser tomado y hecho como científico, como sistemático. Porque este conocimiento de vivir conviviendo con la población a la que estudiamos es un conocimiento científico. Pero para eso tiene que ser continuado, tiene que ser sistemático, tiene que ser presencial, minucioso, holístico, de todos sus aspectos. Ustedes dirán que esto es algo que quedó allá lejos en el tiempo. Hay formas de llevarlo adelante, pero me parece que lo más importante es como presentar la disposición, mucho más que las premisas una por una, sino la disposición, es como un posicionamiento del investigador. Entonces, es un posicionamiento en el cual el campo no le impacta al investigador, impacta en el investigador. Lo llevamos adentro. Entonces las conclusiones a las que llegamos son las conclusiones que provienen no de un acercamiento a una realidad desde afuera, manteniendo la distancia, sino de una verdadera relación y articulación con la población a la que queremos conocer. Es una interlocución que después es interiorizada por nosotros, quienes hacemos la investigación. Aquí tenemos una foto de Esther con un muchacho, dos hombres de sombrero y vestidos de blanco, y en el primer plano, Marcelo Díaz de Salas, que era un compañero de ella, que murió de brucelosis por tomar leche en mal estado, haciendo trabajo de campo en San Bartolomé de los Llanos. Marcelo Díaz de Salas. ¿Cómo se produce esa interlocución? No es solamente cómo se produce esa interlocución en términos de hablar, no es solamente eso. Es utilizando entonces al investigador como herramienta, como instrumento de conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos, digamos, digamos, en el ordenamiento epistemológico, tenemos aquella posición positivista en la cual el investigador es tenido como que interfiere, sesga la objetividad, de manera que las técnicas deben neutralizar ese sesgo. O bien tenemos también la línea naturalista en la cual el investigador se pone en el lugar de sus sujetos de estudio, con lo cual el investigador comprende desde adentro fundiéndose con el campo. Entonces las técnicas deben servir para neutralizar al investigador cuando está pegándose, poniéndose del lado de los sujetos. Esto se ve en las dos técnicas típicas de la antropología, de la etnografía, que son observación participante y entrevista. Vamos a ver. Observación participante, desde la perspectiva positivista, es la observación que debe a veces recurrir a la participación, como ustedes leyeron en los dos textos que les recomendé, el de Esther y el de Malinowski, donde uno participa pero para observar, o sea, es la observación. Y la participación es un mal necesario. Entonces hay que corregir los sesgos. Del otro lado, del naturalista, eso querría decir que uno observa para participar, para ponerse en el lugar de difundirse. La observación es el mal necesario porque en realidad nos distancia. ¿Qué pasa con la entrevista? Nosotros sabemos que la entrevista tiene una serie de protocolos en los cuales, por ejemplo, hay que hacer las preguntas en el mismo orden, la misma entonación, la misma forma de plantearlas, precisamente para que no interfiera el sesgo del investigador, el investigador no termine conduciendo la respuesta de los respondentes, ¿verdad? Esto, digamos, sería la entrevista dirigida, serían los cuestionarios, las encuestas, ¿no? Del otro lado, parece contraponerse la entrevista en profundidad. ¿Por qué? Porque la entrevista en profundidad dice, pregunto para averiguar las categorías de los respondentes y además para seguir las asociaciones del entrevistado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen en común estas dos posiciones, positivista y naturalista? Que en las dos el investigador no tiene un lugar autónomo, claro y aceptable en el proceso de investigación. Es decir, en uno, en el positivista debe erradicarse, y en el otro se funde, pero en ninguno permanece. Permanece como elemento de
contraste y de tensión. Entonces lo que tendríamos que decir es que la respuesta es quizás el conocimiento etnográfico requiere de la relación entre investigadores e interlocutores. Y es en esa relación donde aparece el conocimiento. Es en esa tensión, en esa presencia, en esa copresencia entre uno y otro. Por eso, esto tiene una cantidad de digamos, de efectos en cómo plantear un proyecto de investigación. ¿Por qué? Y porque hasta que yo no fui, hasta que yo no conocí someramente, yo no puedo prever cuáles son los términos en los cuales me tengo que presentar y presentar mi investigación, que voy a hacer ahí. Yo no tengo cómo definir con quiénes voy a trabajar, en carácter de qué, con qué número, o sea, no estoy, no sé, ni la unidad de análisis con quiénes, ni el universo con cuántos, ni la unidad de estudio, ¿a dónde? Porque no sé a dónde me van a llevar ellos, por dónde me van a llevar. Y lo peor es que tampoco tengo las técnicas, porque yo no sé cómo ellos conocen. Entonces, eh, digamos, este tipo de cuestiones se trata de resolver en un momento muy primario de la investigación con un viaje exploratorio, digamos, exploratorio para ver cómo les suena a la gente con la que estamos trabajando eso que nosotros decimos que queremos investigar y cómo ellos nos van corrigiendo. Y a partir de ahí uno puede ponerle un poco de carne, porque si no, el proyecto de investigación sería nada más que observación participante, entrevista en profundidad, lo cual no quiere decir prácticamente nada. Entonces, ahora los invito a ver cómo funcionó todo esto que estoy diciendo de la etnografía en la investigación doctoral de Esther Ermite en los Altos de Chiapas, en Pinola, en el año 59 y después 60-61, que ella hace en el 60-61 hace su parte intensiva, un año y medio, con algunas partidas del campo, en el proyecto Man in Nature, el hombre en la naturaleza, que trataba de ver cómo se producía el cambio social y cultural en las distintas comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Esto era para el proyecto Chicago Chiapas, así se lo llamaba, así se lo conocía, dirigido por un lingüista que se llamaba Norman McQuon, eh, que dirigió este proyecto con una pata de antropología social y una pata lingüística, viendo qué pasaba con el maya y con el náhuatl. Entonces, yo hice una investigación, esa investigación la hice con este texto, la presenté en este texto, que se llama La articulación etnográfica. Esta foto la van a ver pronto. El subtítulo es Descubrimiento y trabajo de campo en la investigación de Esther Ermite. Me fui haciendo varias preguntas, y en esas varias preguntas iba articulando las distintas partes, las distintas etapas de la investigación, que es efectivamente las distintas etapas de investigación que hace la misma persona que es el trabajador de campo, ¿no? Entonces esta era una... ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? Bueno, descubrió una jerarquía sobrenatural, o sea, una organización política que funcionaba con la gente de la comunidad, o sea, no con ancestros, sino con gente de la comunidad, en una esfera separada del mundo ladino, o sea, del mundo, digamos, mestizo. ¿Para qué? Esta organización política, esta organización política funcionaba para evitar que los indios se ladinizaran, o sea, abandonaran el vestido blanco o el rebozo las mujeres, abandonaran la lengua, abandonaran la comida y abandonaran las relaciones sociales, las de parentesco, compadrazgo, etc. Para evitar esto, entonces se había configurado un gobierno formado por los principales o iltatiles, los poshtahuané o médicos, y los brujos akchameles. ¿Por qué? Porque en este sistema de control, el castigo, ¿eh? La policía, digamos, se ejercía a través de el mal echado o brujería.
Ahora, ¿por qué un grupo, por qué una organización sobrenatural? Porque era una organización que funcionaba solamente para los indios y que funcionaba a través de sus nahuales en el momento del sueño. O sea, la gente cuando sueña, los nahuales salen a andar. Cuando uno se acuerda de un sueño, es que estuvo pasando algo con los nahuales de uno. Y no todos los nahuales valen lo mismo. Hay nahuales poderosos como rayo negro, rayo rojo, rayo blanco, torbellino, pero también hay algunos que son de vuelo muy bajo, que son los menos poderosos, como gallina, mariposa. Y también hay algunos que son identificados típicamente con los brujos como tigre, oso, mono. Entonces, este mal echado o brujería funciona solamente adentro del grupo. No funciona entre ladinos e indios, solamente entre indios. Solamente los indios pueden embrujar a otros indios y ser embrujados por otros indios. Entonces, siendo que este sistema de control social sobrenatural funciona en el nivel onírico y funciona de una manera clandestina porque es a espaldas de los ladinos y de los blancos, esto permite hacer una serie de preguntas. Preguntas a la investigadora, preguntas de una investigadora, que soy yo, sobre otra investigadora que es Esther, y su investigación. La primera pregunta es si realmente descubrió. ¿Descubrió? Si ella dice que descubrió, ¿descubrió? Bueno, sí descubrió. Esto se resuelve mostrando el contraste entre los distintos informes o resúmenes, que ahora generalmente guardamos en la computadora, pero que se pueden contrastar, viendo cómo, por ejemplo, al final de su primera etapa en campo, que fue a fines del 59, ella estaba apuntando en un sentido que no tuvo nada que ver con el sentido que tuvo finalmente su hallazgo. Así que sí descubrió, eso está mucho más desarrollado en este libro de la articulación etnográfica. Pero después la otra cosa es, ¿cómo arma ella un sistema, la evidencia de este sistema de control sobrenatural cuando está funcionando a nivel onírico? ¿Cómo prueba esta existencia? Entonces, eh, claro, sobre todo para que el jurado le crea, ¿no? Porque es una tesis doctoral. Entonces, miren acá lo que ella hace. Ella hace unos cuadros. Uno de los cuadros que ella tiene es este de los médicos. Después tiene otro, que lo vamos a ver, que es el de los brujos. Y ahí tiene algunos nombres en la columna izquierda. Tiene un numerito, que es número de inf, se supone informante. Después tiene las características de cada uno de los individuos. Y después tiene las características generales del grupo. Ahora veamos, por ejemplo, el cuadro que ya tiene de los acachameles. Es básicamente el mismo, solo que invirtió, en vez de poner los números en segunda columna, los pone en la primera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mismo esquema. Esto es del 61. Y después tiene unas fichas personales donde tiene las cosas que se dicen de esta persona, pero además tiene los distintos cargos, son principal cuidador, que son Meil Tatil, básicamente, después médico y brujo. Y tiene un numerito abajo. Y aquí tenemos otro. ¿Qué es lo que significa? Y acá tenemos la lista con una serie de nombres con los numeritos. Donde tenemos guiones es donde nadie dijo, donde no hay ningún tipo de registro de nada. ¿Qué es lo que son estos números? Son la clave que ella llama consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso es cuántas personas dijeron que yo era bruja, que yo era médica o que yo era meditativa. O sea que ella, de alguna manera, durante su trabajo de campo, fue tanteando las posiciones de las personas que hablaban de los demás. Entonces, es muy gracioso porque esto que además va cambiando sistemáticamente, no es un gobierno sobrenatural, consagrado y fuerte, sino que es dinámico, sumamente dinámico, en una especie de organización política en retirada, a la defensiva. Acá la tenemos, digamos, a través de una forma de prueba de la evidencia que termina siendo por encuesta. Y estamos en trabajo de campo etnográfico. Y finalmente viene el tema de las técnicas. ¿Qué es esto de las técnicas?
¿no? O sea, las técnicas de observación participante, entrevista, ¿cómo podemos preguntarle a las técnicas, preguntarle a la investigación por técnicas que sean, digamos, coherentes con todo el sistema de investigación que se va llevando a cabo? Digamos, no largar observación participante, entrevista no dirigida, cuando esto probablemente no quiere decir nada. Entonces, veamos cómo funciona. Yo me pregunté, bueno, muy bien, esto es un conocimiento esotérico, es un conocimiento del propio grupo, que el propio grupo no puede, no puede, no puede decirle a gente extraña. Entonces, la primera pregunta que surge acá es, ¿cómo descubre Esther, siendo mujer, blanca y extranjera, asociada con el grupo de Chicago, cosa que todo el mundo sabía allí, cómo descubre ese sistema de gobierno sobrenatural? ¿Cómo es que hace? Esta sería la pregunta sobre las técnicas, pero completamente a medida de esta investigación en terreno. Entonces, ¿qué hago con el trabajo de campo? Lo trato como de secuenciar y de desagregar. Muy bien, trabajo de campo, ¿qué es? Una de las cosas que hacemos en el trabajo de campo es el registro. Yo tengo el trabajo de campo, yo accedo a ese trabajo de campo a través del diario de campo de Esther Hermite. El diario de campo de Esther Hermite fue publicado en este libro, que publicó la Universidad Intercultural de Chiapas, Chiapas en las notas de campo de Esther Hermite, y que tiene el diario de campo, pero además el diario de campo está publicado en la página web del Centro de Antropología Social del IDES. Son 2 volúmenes, y uno puede verlo, leerlo con tranquilidad, y entonces se encuentra con el registro. Lo primero que uno encuentra de trabajo de campo de otra persona es el registro de campo fotográfico o el que ustedes quieran, ¿no? La primera pregunta es al registro. Ustedes se acuerdan que lo que acabamos de preguntarnos es cómo hace una mujer blanca y extranjera, siendo que toda la jerarquía sobrenatural es masculina, cómo hace una mujer blanca y extranjera para acceder a esta información esotérica prácticamente clandestina. Entonces, la primera pregunta que uno se hace con respecto al registro de campo, es decir, eso que anotamos, las notas de campo, el diario y todo eso, es ¿cómo se hace para anotar aquello que no estamos preparados para ver? Voy a ser muy breve en este punto porque tenemos poco tiempo, pero en realidad lo que ella hace es eh, anotar más de lo que ella busca, anotar todo aquello que ella entiende y aquello que ella no entiende. Aquello que uno no entiende al principio es casi la mayor parte. Y se empieza a ver cómo ella, de estar mirando todo el tema de los revestidos, o sea, el cambio de ropa, que es fundamental para este proceso de la divinización, ella empieza a registrar cosas que le llaman mucho la atención. Por ejemplo, que mataron un brujo cerca de su casa. Y aquí recoge lo que la gente dice y cuenta, como cuenta Malinowski. O sea, las cosas cuando suceden, como uno las registra cuando suceden, con toda la vitalidad de eso que está sucediendo. Es a partir de la segunda muerte de brujo en que ella se enfoca en ese tema, porque dice, esto tiene que ver con lo que yo estoy investigando, que es el proceso de cambio de una comunidad, no solo por el avance de los procesos de nacionalización que lleva adelante el Estado mexicano, sino también como forma de decisión de cambio individual que es resistida por la comunidad organizada de esta manera. Entonces, lo que ella hizo fue transcribir más de lo que buscaba, registrar más de lo que ella buscaba y tratando de anotar lo que no entendía. Otra pregunta, esto acá tenemos, en esta foto tenemos el índice de ella, es las primeras páginas del índice, y aquí tenemos las primeras 2 jornadas, ella escribía con 5 copias. Una copia iba para
una copia quedaba para ella, otra copia iba a su director de tesis, que era Julian Pitt Rivers, un antropólogo social muy importante y británico que estaba en el grupo. Otra copia iba para los registros de la Universidad de Chicago, otras 2 copias iban para las coordinadoras de trabajo de campo, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, la pregunta que uno puede hacerle al registro de campo, ¿no? La pregunta, no solamente qué registro, sino cómo hago para registrar más allá de lo que espero encontrar y de lo que puedo escuchar y de lo que puedo ver. Esta es la gran cuestión. Pero bueno, están las otras preguntas. ¿Con quiénes trabajo? Los informantes. ¿Cuántos tengo que entrevistar? ¿Con cuántos tengo que estar? ¿Cuáles son los criterios de definición de mi unidad de análisis y de mi muestra? ¿Va a ser válida mi investigación? Bueno, en principio yo no lo sé. Yo no sé a quiénes tengo que investigar. Yo no sé con quiénes tengo que conversar. Entre otras cosas, si nos mantenemos leales a este principio de que el conocimiento en etnografía viene de las 2 partes, no de una sola, no de una sola, entonces será que yo puedo tener algunas ideas de quiénes pueden ser mis informantes, y será que los informantes también tienen alguna idea de quién soy yo, y si yo puedo escuchar, y si yo estoy capacitada y soy alguien para trabajar sobre este tema. Porque acá el problema más importante, o sea, la pregunta sobre informantes, muestra, universo, como ustedes lo llamen en términos metodológicos generales, es en virtud de que la población celtal decide que yo, mujer blanca europea o argentina, que para el caso viene más o menos siendo lo mismo, puedo acceder a ese conocimiento sobrenatural, aún a pesar de que me pueden llegar a castigar con brujería a mí, como informante, o sea, como como una persona que está conversando con la antropóloga. Entonces ustedes dirán, claro, bueno, es el problema que se le plantea a cualquier investigador. Cualquier investigador va al campo y se encuentra con que, eh, eh, bueno, al principio no puede acceder hasta que genera confianza. Yo diría que es una respuesta demasiado general y que no ayuda, no nos ayuda a entender el proceso de investigación. Porque parece que cuando uno consigue la confianza, que es al tiempo, que además no se sabe muy bien qué se hizo en el tiempo, parece que una vez que consiguió uno la confianza, la consiguió y nunca más se movió de ahí. Esto es bastante discutible. Rapport, bueno, una relación empática, sí, pero también puede quebrarse. El buen dominio de las técnicas de entrevista, de investigación de campo, no. Salvo que yo entienda que es por el desarrollo de una sensibilidad y de una socialización con esa población en particular que permite que yo sea una persona a la que pueden autorizar a conocer este tipo de información absolutamente esotérica. ¿Saben qué? Ella salió de madrina de varias personas. Acá tenemos una foto donde están Esther en la puerta de su casa con 2 hombres de blanco. Esos 2 hombres de blanco, uno de ellos, ahora se los voy a presentar, fue compadre de ella. Y después está este muchachito que es un revestido, es un muchacho que está saliendo del grupo. ¿Mm? Es celtal, pero está revestido, como dicen en algunas zonas de México, ¿no? Acá tenemos a Milo, que era el experto en lengua, y aquí tenemos a Bricio, que era su informante número 1 y lo amaba y lo quería y siempre le contaba, y además Bricio entró en la carrera de ascenso sobrenatural, ¿sí? De persona común a médico, a postaguané, de manera que le contaba los sueños. Ahora, esta relación fue muy estrecha, pero en algún momento se quebró. Y se quebró, bueno, precisamente porque en la relación entre las personas pasan cosas. Pero lo que me parece que hay que decir en todo esto es que
el arte de Esther fue generar relaciones sociales que le cabían a ella por la edad, por el origen, por el color de la piel, por el estatus, ¿eh? Por también la amabilidad, por las condiciones de trato. Entonces ella empieza a ser una persona a la que aceptan con sus particularidades. Y entonces se incorpora como comadre y todas estas cuestiones. ¿Eh? O sea, ella se fue transformando en una persona social aceptable para algunas personas, nunca es para todas. Una vez dicho esto, entonces uno podría decir, bueno, ¿qué técnicas aplicó en el campo? Entonces, si nosotros venimos de hablar de que para, para que yo obtenga informantes, los informantes también me tienen que elegir a mí, y tiene que haber algún punto de comunicación y de entendimiento entre ellos y yo, para que estemos cada vez más, comunicándonos de una manera mucho más articulada, y donde yo estoy entendiendo cada vez más qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos ven en mí. O sea, ellos también me eligen a mí como antropóloga o como confidente o lo que sea. Entonces las técnicas, con las técnicas pasa exactamente lo mismo. Es decir, que yo diga que hice entrevistas en profundidad, y ya vimos que hizo una especie de encuesta, o que ella hizo observación participante, en realidad, lo que ella hizo es lo que le permitieron hacer, y es lo que la gente sabía hacer. Entonces, según lo que le permitieron hacer, según el estatus, según la edad, según el género, según el momento del ciclo anual de la comunidad, donde, por ejemplo, solamente quedan las mujeres porque los hombres van a trabajar a la milpa o van a trabajar a la cosecha a la zafra de azúcar. E hizo lo que la gente sabía hacer según su género, según su edad, en los roles disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hace Esther? Esther hace observación participante, sí, pero ella hace espiaditas, o sea, darse unas vueltitas, conversa, a veces presta plata, porque le vienen a manguear, le vienen a pedir dinero, a veces es compañera de tragos, a veces es anfitriona en su casa. Todo esto se va desarrollando. Son estas, o sea, tomar, por ejemplo, es una técnica de investigación. ¿Quién lo sabe? En algunos casos sí, en otros casos no. En realidad es preservar el flujo de la interacción cotidiana, en las cotidianidades locales, más que en la nuestra académica. Esta foto muestra a Esther con una señora con su hijito en una vivienda de Bajeque muy precaria. Esta es la Tere, atrás están Esther Ermita y Marcelo Díaz de Sala, y ella es la Tere, que es la hija mayor de Bricio, con quien se desata todo un gran vendaval por el tema de su emprendimiento y casamiento, que termina con un gran malentendido provocado por los rumores, por los chismes, un gran malentendido entre Esther y Bricio al año y medio de conocerse, donde la confianza supuestamente había sido ganada. Y después finalmente se restituye la relación. Todas estas cuestiones que son tratadas con bastante detenimiento en este libro de la articulación etnográfica, lo que muestran es que el trabajo de campo es es una, es un posicionamiento donde no está solamente esa realidad sobre la cual nosotros trabajamos, sino que también está en estrecha relación con la población en distintas situaciones y en distintas etapas de conocimiento. Esta clase se llama etnografía y reflexividad. No estoy utilizando el término reflexividad como ponerme a pensar, y tampoco evaluar cómo incide el género, la clase social, el color de la piel o la nacionalidad en la población con la que estoy trabajando. No me estoy refiriendo a reflexionar, ser reflexivo. Me estoy refiriendo a lo que los etnometodólogos a mediados del siglo pasado enunciaban como una propiedad de la vida social, que la producimos todos. ¿Cómo?
todos, o sea, investigadores e informantes, todos. Lo que dice la reflexividad, según los endometodólogos, es que las actividades realizadas para producir y manejar las situaciones de la vida social son iguales a los procedimientos que empleamos para describir esas situaciones. Quiere decir que cuando nosotros hablamos, constituimos el sentido dentro del cual, el marco dentro del cual cobra sentido aquello que decimos y aquello que estamos experimentando con los otros. Entonces, las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no solo informan sobre esa realidad, como si fuera algo desde afuera. O sea, yo informo, cuando yo cuento en una entrevista, yo hablo de una realidad X que no fue atestiguada por el investigador, yo le cuento algo. Pero en las propiedades del lenguaje no es solamente el valor referencial del lenguaje, sino el valor performativo. Es decir, lo que yo cuento al investigador con el que estoy, constituye y crea el marco de sentido de la información que estoy dando. Y esto se produce entre los dos. No hay un sentido universal de los términos con los que yo hablo, no hay un sentido universal para cualquier situación, sino en tanto y en cuanto las dos personas, las dos partes, se empiezan a poner de acuerdo. Esto lleva tiempo. Por eso el trabajo de campo es largo, porque lleva tiempo. Lleva tiempo entender que lo que una persona dice puede ser interpretado en la misma clave que lo que entiende la otra persona, y que los dos generen un mundo común. Por eso los endometodólogos dicen que los métodos de los investigadores para el conocimiento social son los mismos que usan los actores para conocer, describir y actuar en su mundo. Son los mismos. Espiaditas, salidas, visitas, la bebida, la conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la particularidad de los académicos cuando hacemos investigación de campo no es que somos reflexivos, es que nosotros sabemos que todos somos, digamos, que todos estamos generando marcos de sentido a lo que hacemos en todas las situaciones, pero nosotros estamos permanentemente mirándola de una manera crítica, o sea, es el control de nuestra reflexividad lo que nosotros estamos poniendo en juego. Entonces, nosotros controlamos nuestra reflexividad, es decir, cómo nosotros estamos pintando la situación, cómo nosotros estamos englobando en una investigación y cómo las otras personas están englobando de otra manera, están caracterizando lo que estamos haciendo de otra manera. En algún momento tendremos que ponernos de acuerdo, porque si nosotros no entendemos cómo ellos nos ven, y quiénes somos para ellos, y qué estamos haciendo ahí, no va a haber comunicación, no va a haber comprensión, no va a haber entendimiento y no va a haber conocimiento. Esto es lo que, para terminar, esto es la foto de la tapa del diario de campo de Esther Ermita en Chiapas, y esta es la casa con el Jeep de Chicago, la casa de Esther en Pinola, año 61. Voy a terminar con este texto que ustedes tienen aquí, que es del 27 de mayo, cuando ella acaba de volver de 2 meses de estar afuera, porque fue a Estados Unidos y vino a la Argentina, a Buenos Aires, a visitar a su madre. Y que es como yo termino generalmente mis presentaciones sobre esta grandiosa investigación, que además fue premiada como mejor tesis doctoral del Departamento de Antropología de Chicago. De regreso en Pinola, cargada de paquetes, valijas, libros y papeles que quedaron depositados en San Cristóbal durante mi ausencia. Mis sensaciones son mezcladas. Es volver al trabajo de campo, es de alguna manera volver a casa, al sitio cubierto de cafetos, al río perezoso que se arrastra sin prisa y sin pausa en el fondo del jardín, a los compadres, a la música de marimba, a la brujería, y a ese mundo mágico que penetra las actividades, los pensamientos y las relaciones de mis celtales pinoltecos. Es volver a casa,
porque el intervalo que media entre mi salida de aquí, marzo 25, y la vuelta, mayo 27, me ha llevado por lejanos rumbos en una fiebre de reencuentros argentinos y de algunas semanas en Chicago, ninguno de los cuales llegó a ser hogar por el ritmo de vida, por la distancia espiritual que mediaba después de haber faltado tanto tiempo de ella. Sin embargo, me asalta el pensamiento de que aquí tampoco es mi casa. La fecha de partida, el día en que cerraré la casita de adobe para no verla jamás, ya está anunciada y se me presenta, aunque yo no lo quiera, cuando traspongo el umbral por primera vez. Muchas gracias.